Está Gerardo Milman y quiero saludarlo. Bienvenido, gracias por este ratito. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches, Paulino. Bueno, todo esto nosotros en la ciudad tenemos piquetes, cortes, conflictos. ¿El gobierno decidió por poner límites en la calle? ¿Por controlar la calle que hasta acá parecía que era un desasosiego? En realidad esta ha sido una decisión del presidente de la Nación desde el primer día de la gestión. Por supuesto no es... Después de muchos años donde el espacio público ha sido todo desorden y cualquiera podía hacer cualquier cosa en el espacio público, es un proceso evolutivo, no es una cuestión que uno pueda resolver de la noche a la mañana. Y en el caso de la ciudad, tiene una densidad de protestas y manifestaciones y piquetes muy alta, porque no solo reside el gobierno de la ciudad, sino que reside el gobierno nacional. Por lo tanto, hay una acumulación de, por ejemplo, si docentes, el episodio del domingo, si docentes de la provincia de Buenos Aires quieren hacer una manifestación, luego de no haber podido seguir con las huelgas, porque la encuesta que hicieron les demostró que los docentes no querían seguir por ese mecanismo, fueron a la Plaza del Congreso, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. De manera tal que la densidad hace complejo, porque además ha habido una fusión de las policías, la Policía Metropolitana más la Policía de la Federal transferida, hoy la Policía de la Ciudad, que le ha llevado al jefe de gobierno un proceso por el cual tener una necesidad de tiempo para poder objetivamente conseguir un orden. ¿El protocolo antipiquete es algo que se va a aplicar? ¿Siempre en todos los casos? Nosotros, desde el gobierno nacional, que no teníamos estos inconvenientes y que no tenemos esta densidad, tomamos una decisión desde el primer día, que fue que no queríamos más bloqueos a las grandes ciudades y en especial la ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando se bloquea un acceso van a intervenir. Nosotros hemos intervenido, no es que no hemos intervenido. Eso es la Panamericana. Por ejemplo, pero yo, Paulino, te recuerdo que apenas asumimos nosotros, tuvimos un episodio con Cresta Roja en la Richieri, donde se veían a los turistas que iban caminando con las valijas, tuvimos que demorar porque había una jueza que intervenía en la quiebra, prácticamente 3 días, pero luego intervenimos. Y la verdad es que cada vez que hay anuncios de bloqueos, que es distinto a una manifestación que transcurre, que pasa, que es otra lógica. La marcha caminando con un corte parcial. Obviamente, una marcha que transcurre y que nosotros los argentinos estamos acostumbrados. Nadie está pensando en que el 1 de mayo no se puede manifestar o que el 24 de marzo no se pueda manifestar o que si un sábado la ciudadanía quiere manifestarse lo puede hacer como fue el 1 de abril, sino a intentos de bloqueos, porque por ejemplo el día de la huelga había 2 derechos. El derecho a la huelga, justamente, que nosotros podemos coincidir en que no era el momento, es una discusión política. Ahora, los que quisieron hacer la huelga la pudieron hacer. Y el derecho que tienen aquellos que querían ir a trabajar. En el medio había un grupo violento que intentaba que aquellos que quisieran ir a trabajar no pudieran trabajar. Y eso nosotros trabajamos para evitarlo. ¿Y esto está en línea con una postura más radicalizada del gobierno, más dura? De decir, no cumplen la ley, encima hacen paro, como hizo Macri hoy, como hizo Rodríguez Larreta. La definición de Bullrich, tildando de insólito el paro del día de hoy por lo que había sucedido aquí en la Plaza del Congreso el día domingo por la noche. Bueno, ¿hay una postura más dura del gobierno? No, yo no creo Dejó de ser un gobierno que busque el consenso, el acuerdo, que ponga la otra mejilla y pasa a ser un gobierno que da y libra batallas. No, para nada, digamos. La verdad es que, por ejemplo, el episodio, insisto, del domingo con la instalación de la carpa de los maestros, hubo 7 horas de diálogo, digamos. Lo que había era un grupo que intentaba cometer violando una norma. De hecho, hoy el gobierno de la ciudad, una vez que se hicieron los trámites, se contrataron los seguros, porque después se caen los andamios y la responsabilidad ¿de quién es? Del gobierno. Entonces, hay un montón de trámites que los tienen que llevar adelante, aunque haya un palco de un recital armado por el gobierno, por un privado o por un gremio, no importa. Esos trámites se tienen que hacer. Y si no se hacen, se incumplen las normas y por lo tanto se actúa. Con lo cual, hecho el trámite, ya hoy le dieron la habilitación y en principio mañana podrían hasta el montarlo. Ya la están montando, digamos. Hasta el 19 están autorizados a llevarlo adelante, luego la tienen que levantar, se han comprometido a levantar, a cumplir eso, porque tampoco es que se pueden quedar, el espacio público no es de nadie, sino que es de todos. Y de manera tal que tienen que cumplirlo, porque además hay un plan de obras sobre la plaza de los 2 congresos, de manera tal que si hubiesen hecho esto el primer día, ahora son docentes, digamos, y que seguramente deben haber hecho miles de estas cosas y saben perfectamente cómo se hacen. No lo quisieron hacer. ¿Mala fe? No, no digo mala fe, pero hubo una decisión deliberada porque además se les dijo durante todo el domingo que tenían que cumplir el trámite, que tenían que hacerlo de determinada manera. Cuando lo hicieron, consiguieron el permiso. Bueno, Sonia Leso dice que nadie los notificó de eso y que tenían orden del Gobierno Nacional, según dijeron las fuerzas de seguridad, de producir el desalojo.
A ver, yo no tengo que notificar a nadie de cumplir la ley, digamos. Es el gobierno quiere que la Argentina vaya hacia una normalidad donde la ley prime entre nuestra convivencia. Milman, respecto al narcotráfico, lo cambio un poco de tema, respecto al narcotráfico, ¿ha habido avances concretos? Me refiero a, mucho se habló durante el kirchnerismo que la zona norte o la frontera norte estaba descuidada, se decía que no tenía los radares. Bueno, ¿se han incorporado radares? ¿Han hecho algo? Porque el narcotráfico sigue azotando a la Argentina y a 15 meses, discúlpenme que yo le diga, no se termina de palpar en la calle una merma del narcotráfico. Nosotros estamos trabajando durísimo, Ignacio. Un ejemplo, Itatí, digamos. Nosotros, cuando fuimos a Itatí, las caras no eran de simpatía, porque cayó detenido el intendente, el viceintendente, el jefe de la comisaría, policías federales detenidos por sus propios compañeros, un subcomandante de gendarmería que ya no estaba en el lugar, estaba en Córdoba, también detenido por la propia gendarmería, un montón de escribanos, abogados, una parte importante de la comunidad. Es un ejemplo. ¿Eso significa que se resolvió el narcotráfico? No, porque durante mucho tiempo tuvimos una mirada de que la Argentina era un país de paso y que eso no molestaba. Y la verdad que eso no comprende, esa versión de la historia, no comprende que la Argentina podía ser un país de paso en algún momento, pero que la droga se paga con droga. Entonces la droga va pagando peajes con la misma droga y esa droga termina en el consumo interno. Y eso hizo una cosa, hubiese sido que se pudiera agarrar en la Argentina el hormiguero entero y otra cosa es ir a buscar hormiga por hormiga. Para nosotros es mucho más sencillo cuando agarramos grandes contenidos de estupefacientes. Por ejemplo, en diciembre, el 30 de diciembre, agarramos un barco en Zárate con 10 toneladas de estupefacientes, o lo hacemos en la frontera norte, y eso es más sencillo que ir a buscar los kioscos que los vecinos ven en cada barrio y dicen, bueno, el concejal sabe, el intendente sabe, el comisario sabe, ¿por qué no lo sacan? Bueno, habrá de todo, porque honestamente hay de todo. Ahora, nuestra estrategia como Ministerio de Seguridad es ir por toda la cadena de distribución. La cadena de distribución significa el punto de venta, que es el kiosco, pero significa el transporte, significa el financista, significa quien la trae a la Argentina, si hay complicidades políticas, del color político que sea, si hay complicidades judiciales, de la justicia que sea, no nos interesa, digamos. Esta es la orden que tenemos por parte del presidente Mauricio Macri, que lleva adelante la ministra Bullrich en toda su gestión, y hemos decomisado en cifras históricas. Y yo les cuento, por ejemplo, en cantidad de pastillas de drogas sintéticas, que es lo que está muy de moda, comparado con ciclos anteriores, es enorme. Es probable que sea la droga que más ha explotado también en el último tiempo. Obviamente, digamos, pero de un año al otro, digamos, de la nada a miles de pastillas, digamos, algo pasó. Sí. Lo cierto es que no había estadísticas criminales. Cuando nosotros llegamos, desde el 2008 en adelante, se ven interrumpidos. ¿Y ahora ya las hay o las están reconstruyendo y las van a poner en práctica? Nosotros pudimos reconstruir el 2014 y el 2015 y este año vamos a presentar las estadísticas de nuestra propia gestión, que en algunas cosas serán mejores, en otras no. Son las que son, como mostraban recién el INDEC, que muestra transparentemente la inflación. Digamos, y nosotros, para darle más certeza a eso, estamos haciendo un acuerdo, está en proceso de evaluación, un acuerdo con una oficina de excelencia de estadística de Naciones Unidas que va a certificar las cosas que están bien, las cosas que hay que mejorar, y estamos haciendo una encuesta de victimización en un acuerdo que hicimos con el INDEC, una encuesta parecida a la encuesta permanente de hogares en cuanto a su número, que va a permitir muchísimo trabajo de desagregar información sobre la cifra negra del delito, porque lamentablemente en la Argentina tenemos altas cifras de delito, pero además cifras que la gente no denuncia. Ha habido muchos asesinatos que se parecen mucho al escenario de la narcocriminalidad, de ajustes de cuentas, ya en el conurbano, a eso voy. No solo ya Rosario, sino en Córdoba también, por cierto, Mendoza. ¿Usted cree que ya está impregnando el negocio del narcotráfico el conurbano y en general las grandes urbes en las zonas más marginales? Bueno, los que vivimos en el conurbano no necesitan que nos cuenten que esta realidad existe, digamos, ¿no? Y que hay peleas entre bandas y hay ajustes de cuentas, o en la ciudad de Buenos Aires en determinados lugares como la Villa 1114 o la Villa 31. O la Villa 31. La verdad es que nosotros en la Villa 31 llevamos adelante un programa de barrios seguros y bajamos la tasa de homicidios en un 75% en 6 meses, digamos. La verdad es que había
4, 5, 6 homicidios por mes y en 6 meses tuvimos 1 o 2 homicidios, todos frutos de peleas entre bandas de narcotráfico. Y ahí es porque entró no solo la seguridad, que estuvimos y con una fuerte presencia, sino también el Estado. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se comprometió con obras, los lugares donde se vendía se han convertido en espacios para el público, para los ciudadanos, culturales, deportivos. La estrategia es justamente eso, lo estamos haciendo también en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. ¿La ley de extinción de dominio se aprobó? No, tiene media sanción, está en el Senado. Porque eso va contra el patrimonio, digamos, porque si no se puede efectivamente, nosotros un problema, tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ha habido una discusión respecto de si tiene que ir por la justicia civil o por la justicia penal. Seguramente el Senado va a modificar la media sanción, la mayoría que tiene el Partido Justicialista la va a modificar y va a ir por la penal y no por las medias sanciones. Con lo cual volverá a diputados. Volverá a diputados, pero la verdad es que nosotros queremos una herramienta. Y sea cual de las dos. Nosotros preferíamos la sanción de la Cámara de Diputados, que es el proyecto original del Poder Ejecutivo, pero queremos una herramienta y la vamos a aprobar. Y después, en todo caso, si hay que hacer correcciones, iremos nuevamente al Congreso. Y lo último, ¿hay presos por narcotráfico en la Argentina o los presos en la Argentina son los que se choca el sistema? Esto es las mulas, esto es el que tenía para el menudeo, esto es el que transportaba, pero no el líder de una banda. No, bueno, en el caso, insisto, vuelvo al caso de Itatí. En el caso de Itatí está preso el intendente, digamos, de manera tal que ni la ni la mula... ¿El intendente lo pone como líder de la banda? No lo pongo ni como líder, eso lo resolverá la justicia. Era partícipe y seguramente la justicia resolverá cuál era su rol. Ahí el líder sigue prófugo, Lourdes, ayúdame. El líder sigue prófugo. Por ahora sí, todavía quedan 13 prófugos en esta causa. 20 días, 13 tipos que buscan y no encuentran. Aparentemente dicen que cruzaron no están al Paraguay. En la Argentina, claro. Las distancias entre cruzar la frontera ahí son absolutamente permeables. Da fe de que están en otro país. No, no doy fe, pero la sospecha más fuerte es que estén del otro lado de la frontera, exactamente. Ahora, nosotros hemos detenido, por ejemplo, un narcotraficante muy importante que tenía prisión domiciliaria en un country de Ezeiza, Marcos, y que manejaba desde su casa gran parte del narcotráfico en la Villa 1114, digamos, y no era el transportista. Eso pasa, obviamente, cuando la gendarmería en una ruta se encuentra con un vehículo o con un camión, detiene al transportista. Pero nuestra lógica, y lo de Itatí muestra una de las lógicas, es un pequeño episodio con pequeña cantidad en la Villa Zabaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso intervino un juez federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso terminó con el desbaratamiento de toda la banda y con algunos prófugos. O sea, una causa que se inició en 2014 y que terminó en 2017. Con pocos. Y eso es un producto de una investigación, que es hacia donde nosotros queremos ir. Por eso a veces el ciudadano cuando dice acá hay un kiosco, acá hay otro, no es que no sepamos. Es que si nosotros levantamos el kiosco solamente, lo que va a ocurrir es que va a aparecer otro kiosco. O que regulamos el mercado. O que regulamos el mercado, le levantamos a uno para que el otro venda más. Lo que nosotros queremos es trabajar por el conflicto y poder levantar toda la cadena. La última, Nacho. Sí, van a agilizar el tema de las deportaciones del caso del narcotraficante Marcos. Hay muchos narcotraficantes de otros países. Estos son datos que tiene el Ministerio de Seguridad, que puedo dar fe que así les consta, digamos. Van a agilizar las deportaciones. Se habló mucho en el verano y parece que quedó en la nada. No, bueno, nosotros, el gobierno ha sacado un decreto más rígido en términos de las migraciones, que tiene que ver con lo que hacen nuestros países hermanos, digamos. Es razonable que le pidamos antecedentes, si tienen antecedentes penales, en esos países de donde vienen. La Argentina es un país de puertas abiertas, que su constitución prevé la inmigración para todos aquellos de buena voluntad que quieran trabajar en el suelo argentino. Ahora, lo que no queremos son delincuentes que se van de otro país. Y como no quieren nuestros hermanos, delincuentes argentinos que también se vayan. De manera tal que eso está. Ahora, las deportaciones, las situaciones de narcotraficantes, que no son deportaciones, sino que tienen exactamente, otra cuestión judicial, las resuelve la justicia y los procesos que resuelva la justicia, nosotros como auxiliares de la misma estamos a disposición para resolverlos rápidamente. Milman, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Paulino, muy gentil, y buenas noches.